Hola, enseguida vamos a explicar la creación de una aplicación de escritorio en Java para la gestión de una base de datos en MySQL. Este video es la continuación de un video en el que ya explicamos cómo crear la interfaz. Vamos a usar ventanas MDI y en este segundo video vamos a explicar el patrón de diseño DAO y cómo lo vamos a usar para la creación de altas de una tabla en relación al problema que hemos planteado desde el video 1. El objetivo pues es organizar la codificación, para eso sirven los patrones de diseño y realizar las altas. Mi nombre es J. Guadalupe Ramos y ahí están mis correos, mi canal Walovisión. Para empezar, diremos que para acceder a los datos desde una aplicación, en general puede ser de escritorio una aplicación web, pero en particular en este video, aplicaciones de escritorio, pues hay básicamente dos estilos. Un estilo que consiste en el uso de componentes de acceso a datos, componentes visuales que se configuran en dirección a un servidor de base de datos y a una base de datos específica, y una vez que se tiene un componente de acceso a datos configurado, bueno, pues los componentes de edición, los controles de edición como cajas de texto, rejillas para mostrar de manera tabular los datos de una tabla, pues se conectan con ese componente y es la manera en la que se opera sobre los datos de la base de datos. Este estilo fue muy socorrido a principios de este siglo. Algunas herramientas que se hicieron muy famosas como Delphi, como C++ Builder, como Visual Basic, por ejemplo, seguían este esquema. Hay un segundo esquema que consiste más bien en usar instancias de clases y que ha cobrado importancia en los últimos años, porque el modelo de acceso a datos pues ya no es el escritorio lo más socorrido. Hoy en día el acceso de los datos en la nube es más frecuente y pues el modelo de acceso a datos mediante clases y objetos pues es más idóneo. Nosotros vamos a usar el método de acceso a datos mediante clases y objetos en una aplicación de escritorio. Veamos. Bueno, en ese esquema de acceso a datos existe el patrón de diseño denominado DAO, de Data Access Object. Este patrón de diseño fue inventado por Sun, definido por Sun. Después Sun compra todo el framework Java y bueno, pues ahora este modelo es propiedad de Oracle. Aquí está el vínculo por si alguien lo quiere consultar. Básicamente diremos que tenemos ciertos datos fuente, una base de datos, y que mediante un objeto de acceso a datos, un Data Access Object, se accede directamente, se interactúa directamente con la fuente de datos. Normalmente pues una aplicación tiene una interfaz y hay ciertos objetos que son los que reciben los datos y los que intentan procesar la información. Entonces un objeto de negocio se suele comunicar con un objeto de acceso a datos y esto lo hace mediante un objeto particular que se llaman objetos de transferencia. ¿Cómo vamos a aplicar nosotros a nuestro proyecto? Pues lo vamos a aplicar del modo que sigue. Vamos a crear para cada tabla un objeto de acceso a datos, una clase DAO, la cual va a contener el código para poder hacer inserciones, actualizaciones, eliminaciones, consulta de datos directamente a la base de datos. Utilizaremos instancias de una clase DTO. La clase DTO será una para cada tabla y básicamente una clase DTO pues modela en una clase, una entidad, una tabla, y cada uno de los atributos pues es un campo de la tabla. Y tendremos nuestras ventanas, nuestras interfaces desde las cuales crearemos objetos DTO y se los enviaremos al objeto DAO para que a su vez los transfiera a la base de datos y se haga pues la grabación o recuperación de datos de la base de datos. Este es el esquema de trabajo que seguiremos. Enseguida pues nos vamos directamente a NetBeans para realizar el proyecto.
como en el primer video, pues seguiré un guión con el fin de poder hacer los cambios. Ya explicamos las diapositivas. Vamos a mirar el Workbench y nos vamos a fijar en particular en la tabla libros. Nos vamos al Workbench. Aquí tenemos en la tabla libros. Necesitamos crear una clase DTO y una clase DAO a partir de libros. Es lo primero que haremos. Voy a dar botón derecho sobre la tabla libros para llevarme la información de cada uno de los atributos. Voy a copiar el SQL al portapapeles para poderlo tener disponible. Muy bien. Vamos a crear la clase libros DTO y eso lo haremos en nuestro proyecto de sistema demo. En el paquete de código vamos a crear una clase Java y le vamos a llamar, como habíamos dicho, libros DTO. Entonces creamos la clase libros DTO. El DTO, recordemos que es una clase para transferir datos, como si fuera un repositorio, una caja que contendrá datos. Vamos a crear un DTO por cada una de las tablas, en este caso de la tabla libros, y ponemos el código SQL que nos trajimos, lo ponemos entre comentarios. No lo trajimos y lo ponemos aquí para tener la información de los atributos que queremos crear. De hecho, podemos borrar la información que no nos sirve y quedarnos solo con la información de los atributos, y pues con esto tendremos ya la información de los atributos que necesitamos crear. La clase DTO, insisto, modela exactamente el contenido de una tabla. Vamos a crear un atributo por cada campo de la tabla. Voy a crear un atributo privado que se llame ID libros. Va a ser de tipo entero, va a ser el campo de autoincremento, la llave primaria. Vamos a crear un private string para el título, un private string para el ISBN y un private string editorial para el editorial, y me falta desde luego el private string para los autores. Entonces ya tenemos una clase que nos modela cada uno de las columnas de la tabla libros. Siguiendo mi guión, para cada campo generar atributo privado, ya lo hicimos. Crear getters y setters para cada atributo de la tabla, para cada atributo ahora de la clase DTO. Y me voy con insert code y voy a construir los getters. Automáticamente voy a construir los getters y setters de todos los atributos, y ya tenemos nuestra clase DTO. La clase DTO, nuevamente lo digo, es una clase que nos va a servir para modelar un registro, y esto es solamente para pasar información entre los métodos de los objetos que vayan a manipular los datos. Entonces ya tenemos nuestro modelo de la clase DTO con el campo ID libros, título, ISBN, autores, editorial, que equivalen a cada uno de los campos, o que abstraen, mejor dicho, cada uno de los campos de nuestra tabla. Enseguida vamos a crear la clase libros DAO. La clase libros DAO es la que de verdad va a manipular los datos. Es la que de verdad va a hacer inserciones, consultas, actualizaciones, eliminación de registros. Entonces vamos a crear la clase libros DAO. Entonces en nuestro paquete creamos una nueva clase de Java, libros DAO. Ya tenemos una nueva clase vacía que se llama libros DAO. Continuando con el guión, voy a agregar el atributo conector. El objetivo de cada una de las clases DAO es
manipular los datos, pero directamente a la base de datos. La clase libros DAO es la que va a comunicarse con el servidor de base de datos para hacer la inserción, consulta, actualización o eliminación de registros. Por lo mismo necesitamos tener un atributo que contenga la conexión hacia el servidor y hacia la base de datos. Más adelante veremos cómo conseguimos esa conexión. Ya creamos el atributo, ahora vamos a crear el constructor de la clase LibrosDAO, que será el constructor el que reciba la conexión y se lo asignará al atributo local. Evidentemente tengo tengo indicaciones de error. Esto es porque no tengo las librerías adecuadas para poder compilar esto. Entonces, siguiendo el guión, voy a crear una carpeta con los jars necesarios para poder tener esas librerías necesarias para poder manipular datos, para poder manipular bases de datos. Entonces voy a crear en mi proyecto una carpeta jars. Entonces yo tengo mis proyectos en esta carpeta. Tengo el proyecto sistema demo. Ahí creo una carpeta que se llame jars y en esa carpeta pondré los archivos jar, en este caso la librería que necesito para conectarme a la base de datos. Me la voy a traer de otro proyecto que ya tengo, la voy a copiar, la librería. Yo tengo la versión de MySQL 8.0.20 y por lo mismo pues ese es el jar que necesito en todos mis programas para poder hacer la conexión a la base de datos. Entonces lo copio, ya lo he copiado, me lo traje a la carpeta jars de mi proyecto que estoy haciendo, que se llama sistema demo, ya lo tengo ahí en jars. Y enseguida en NetBeans voy a agregar esta librería, este jar lo voy a agregar al proyecto y enseguida pues agregaremos los import convenientes. Entonces en el proyecto doy botón derecho, propiedades, librerías y en la pestaña de compilación en librerías, en ClassPath voy a agregar un jar, un archivo jar. Entonces lo voy a buscar en el proyecto donde acabo de crear la carpeta para jars que se llama sistema demo. Escojo esa carpeta, me voy a la carpeta jars y allí encuentro el jar que había copiado. Pues lo abro y ya tengo el jar direccionado para poder hacer referencia a él. Le doy OK, ya está el jar agregado y me voy a los errores que tenía en la clase LibrosDAO y me pide pues que indiquemos un import. Hay que tener cuidado porque esta clase connection pues está en más de una librería, pero en este caso nos referimos a la librería connection, a la clase connection de la librería o del paquete SQL, que es el que escojo, y ya se han ido los errores. Bueno, ya tenemos entonces nuestra conexión indicada en la clase LibrosDAO y el constructor. Nuevamente comento que esta conexión es a partir de a través de la cual se hará la manipulación de los datos allá en la base de datos. Necesitamos esta conexión. Muy bien, siguiendo nuestro guión, ya quitamos los errores agregando el import. En la clase LibrosDAO vamos a incluir un método para hacer altas de libros. Voy a agregar el método agregar libro, ya lo tengo por aquí, lo voy a copiar, ya lo tengo y enseguida lo explico. Entonces copio el método agregar libro. Hay algunos errores en esta línea de código que, bueno, cuando ustedes lo copien verán
que está la clase prepare statement. Vamos a agregar el import. Nuevamente tener cuidado que sea del paquete SQL. Ya lo hemos agregado, y lo mismo con el result set, también agregamos el import de manera tal que se vayan los errores. Hay algunos errores también de excepciones. Bueno, pues agregamos los import conducentes de manera tal que tengamos ya nuestro código limpio. Lo explico. El método agregar libro es para hacer una inserción de un libro hacia la tabla de libros. Fijémonos cómo lo que voy a recibir como argumento de este método es un objeto de la clase DTO. Si ustedes recuerdan, dijimos que las clases DTO son para modelar, sí, entidades de una tabla, pero que los objetos DTO nos van a servir solamente para pasar información. De tal manera que cuando me llegue un libro, yo sé que tiene los 5 atributos de la clase libro, que son pues el ID, el título, el ISBN, los autores y la editorial. Toda la información del libro viene en este objeto. Lo primero que necesitamos es un objeto que almacena la instrucción SQL y que a través del cual podemos lanzar nosotros la ejecución de la sentencia SQL hacia el servidor de base de datos. Ese objeto especial se llama en nuestro código objeto sentence SQL, objeto de la sentencia SQL, y debe ser una instancia de la clase prepared statement, sentencia preparada. Cuando nosotros hacemos operaciones con la base de datos recurrentemente, pues tenemos resultados que nos dicen si la operación fue exitosa, y cuando es una consulta pues vienen propiamente los resultados de la consulta. Para recibir nosotros los resultados utilizamos un objeto que en este caso se llama generated keys de la clase result set. Es un objeto para recibir resultados, para recibir un conjunto de resultados. En este caso el resultado que vamos a recibir, como se trata de una inserción, como hay un campo de autoincremento, le vamos a pasar los valores a agregar al registro, y el valor que haya generado para la llave primaria por autoincremento en la base de datos me lo va a regresar y me lo va a mostrar. Este ID pues inicialmente es 0, pero si es exitosa la agregación del registro, este ID tendrá la llave primaria. Veamos. Tenemos la sentencia SQL, que es un string. Fijémonos que es un insert into libros, insertar en la tabla libros. Las columnas título, ISBN, autores, editorial, y los valores se los vamos a pasar como argumentos a esta sentencia SQL. Iniciamos con un try porque puede haber algún error en la operación de conexión a la base de datos, en la manipulación de la base de datos, por eso es necesario el try. Si no lo pusiera me lo va a exigir, puesto que es una excepción que tiene que ser declarada, tiene que ser especificada. Si recuerdan, dijimos que en esta clase vamos a tener, y en todas las clases DAO vamos a tener un conector que nos lo van a pasar a través del constructor de la clase. Este conector es el enlace directo a la base de datos. En esta línea lo que decimos con el set autocommit false, lo que le estamos diciendo es que yo voy a hacer una serie de configuraciones y yo quiero que la operación sobre la base de datos se realice no de manera automática, sino cuando yo lo diga. Por eso ponemos el autocommit en falso, para pedirle a la base de datos que no haga nada hasta que yo se lo pida. En la siguiente instrucción hacemos la configuración del objeto sentencia SQL. Fijémonos que utilizamos un método que se llama preparar sentencia. El método pertenece a la clase conector. Entonces, a través del conector preparamos nuestro objeto para la posterior acción sobre la base de datos. Necesitamos decirle que la sentencia SQL que se va a ejecutar está en la cadena SQL. Aquí está.
Y el segundo parámetro es un parámetro de configuración para decirle que nos regrese las llaves primarias generadas por la acción de inserción que vamos a hacer. En las siguientes instrucciones cargamos los argumentos que dejamos pendientes en la sentencia SQL. Son 4 argumentos. Aquí los cargamos a través de la sentencia del objeto sentencia SQL. Con setString establecemos una cadena en el primer argumento, es decir, el que va a corresponder al título. Y para eso, del objeto DTO que nos llegó como argumento al método agregar libro, con getTítulo extraemos el título y lo metemos en el primer argumento de la sentencia SQL. Enseguida obtenemos el ISBN que nos llegó como argumento y lo ponemos en el segundo argumento de nuestra sentencia SQL. Lo mismo con el tercer y cuarto parámetro de la sentencia SQL. En el caso del cuarto se refiere al editorial, por lo tanto del objeto que nos mandaron con los datos o que nos mandarán con los datos, extraemos el editorial y lo almacenamos en ese cuarto parámetro. De manera tal que con estas instrucciones cargamos la sentencia SQL con la información necesaria para hacer la operación sobre la base de datos. Ya que está cargada la información, bueno, pues con execute update hacemos que la operación de SQL se realice y que actúe sobre la base de datos. Si todo fue bien, cuando yo le digo devuélveme las llaves generadas después de hacer la operación sobre la base de datos, me debe devolver la información y debe de regresar en un objeto, como habíamos dicho, de la clase resultSet, que lo recibimos aquí. Entonces, en generated keys, llaves generadas, recibimos el resultado de la operación de inserción y eventualmente estará aquí la información resultado. Como puede venir mucha información, si el método get sobre generated keys es distinto de nulo, va a entrar a este if y va a recoger de las llaves generadas el primer dato que haya regresado. Se supone que nada más debe regresar 1, así que recogemos con getInt, puesto que debe de regresar un entero, que es la llave primaria, y será el primer argumento, y será el único, puesto que estamos solamente, dado que se trata de una inserción, recuperando y vendrá ahí en el objeto únicamente la llave primaria que recogemos aquí y se la asignamos a ID. En este momento, cuando hacemos commit, hasta este momento la base de datos, en el servidor de base de datos, sufre las operaciones derivadas de esto que indicamos aquí. El commit significa realícese ya, efectúese ya la operación. Y la operación efectuar pues es una inserción, de manera tal que cuando el commit se hace, si fue exitoso todo el proceso, no va a entrar a este catch de la excepción y regresará el identificador generado, la llave primaria, generada para esta inserción que acabamos de hacer. Si hay error, podemos indicar un rollback, que significa deshaz lo que hubieras hecho a la base de datos, y si hubiera algún error todavía en el intento de recuperación de la operación sobre la base de datos, pues mandaría el mensaje de error. Si todo es exitoso, no va a haber ningún mensaje de error en esta parte. Y ese es todo el método agregar un libro. Este código es similar a cualquier inserción que pudieran hacer sobre cualquiera de las entidades de toda la base de datos. Es decir, una vez que aprendemos a hacer una inserción sobre una tabla, podemos hacer todas las inserciones de todas las tablas. Muy bien, esto lo grabamos y continuando con el guión, ya hemos creado el método agregar de la clase libros DAO. Ahora voy a crear la clase conector, la que se tiene que enlazar hacia la base de datos. Para esto vamos, déjenme ver el código, ya lo tengo por aquí, perfecto.
Entonces lo que voy a hacer es crear la clase conectora. Entonces en nuestro sistema, botón derecho, nueva Java class, y le vamos a llamar conector a esta nueva clase. Voy a crear sus atributos y el constructor ya lo tengo por aquí. Me traigo los atributos y me traigo el constructor y los copio y lo explicamos. Muy bien. Inicialmente tenemos un atributo que se va a llamar connection. Podemos cambiarle el nombre. Le vamos a llamar, en vez de connection, mi conector, que sea en español, y aparece en más de una ocasión la palabra connection, y la he cambiado por mi conector para dejarlo en español. Vamos a ver los mensajes de error. Aquí tenemos uno porque nos pide pues un import para la clase connection. Ya lo tenemos. Por aquí hay un import que pide para la clase driver manager. Lo hemos agregado. Por aquí hay un tema en las excepciones. Al parecer el problema está en que no reconoce el código de las excepciones. Entonces vamos a ver si agregando los imports necesarios para las excepciones ya me deja de pedir el que ponga una excepción. Entonces ustedes pudieron ver que fui corrigiendo, agregando los imports de cada una de las excepciones. De cualquier forma, aquí están los imports para que cuando repliquen el código pues lo puedan ver, para que ubiquen todos los imports. Y vamos a revisar el código de la clase conector. Esta clase es la que va a hacer el intento de conectarse hacia la base de datos, en el servidor de base de datos. Tiene un primer atributo que se llama mi conector, que es de la clase connection. Y en el constructor de la clase que estamos construyendo, conector, ahí vamos a realizar el proceso de conexión. La primera instrucción crea una instancia de drivers. En concreto busca la clase com MySQL, crea una instancia de la clase com MySQL CJJ-DBC driver, es decir, crea un driver para a través de él poder hacer la conexión a la base de datos. Entonces, una vez que se crea el driver, el siguiente proceso es con el driver manager pues obtener una conexión. Para obtener la conexión tenemos que indicar un URL, que es el URL de la base de datos. En este caso pues el URL se construye con el tipo de driver, que es JDBC, el estándar de conexión desde Java a bases de datos para MySQL, y la ruta está en el host local, está en el puerto de conexión, y la tabla se llama, importante aquí, la base de datos se llama biblioteca. Si no tengo de manera correcta el nombre de la base de datos, habría problemas al hacer la conexión. Verifico que de verdad se llama biblioteca la base de datos, biblioteca, sí se llama así, y pues ya lo tengo, se llama biblioteca. Ya tengo el driver, ya tengo en esta línea se crea la conexión mediante este código. Aquí ya va la ruta de que incluye el nombre de la base de datos, el usuario de la base de datos, el superusuario, y el password. El password pues cada quien tendrá el suyo. Yo está declarado como un string más abajo, no se ve, pero está más abajo declarado sin ningún problema. Cada quien pondrá aquí su password. Si el conector es distinto de nulo, es decir, si se pudo conectar a la base de datos con el usuario, con la contraseña y con la ruta y con el nombre de
de la base de datos. Entonces pues mandaremos un mensaje. Vamos a ponerle conexión exitosa, que tengamos un mensaje en la consola si la conexión fue exitosa. Entonces ya hemos cambiado el nombre de la base de datos, biblioteca, y ya hemos creado nuestra clase conectora. Después generamos un método cerrar. Este es conveniente para manualmente también invocar el cierre de las conexiones. Eso es correcto o debe hacerse para que sea correcto nuestro código, porque libera recursos y cierra los buffers que pudiera haber en relación a una conexión. Entonces el método cerrar lo único que hace es que invoca el método close del conector que estamos creando. Entonces aquí está el código totalmente visible y aquí está el código totalmente visible. Aquí únicamente falta la declaración, está más abajo, realmente ahí se vio. Está, bueno, lo podemos, no pasa nada. De todas maneras, este es un ejercicio de juguete. Y ahí está nuestro password, nuestro método cerrar. Y vamos a ver si se puede ver completo el método. Ahí está el constructor y aquí está la clase completa del conector. Muy bien, esto de conexión exitosa que se mira por acá es realmente de una operación de otra ejecución, no es de la actual, no hemos hecho ejecución. Limpié la consola para que no se vea ahí. Bueno, pues parece que todo está bien. Avanzamos con el guión y ya tenemos hasta este punto. Hasta este punto ya tenemos nuestro conector. Ya revisamos los parámetros de conexión y ahora vamos pues ya a crear el manejador de eventos del botón agregar en el panel libro agregar. Vamos a escribir el código para recoger datos de los text field y el código para crear la conexión y hasta ahí probaremos. Bueno, muy bien. Entonces nos vamos al panel que tenemos para manipular libros, en concreto al panel que va a ser la alta del libro. Vemos el botón donde se va a hacer la agregación y ahí vamos a agregar código para el botón agregar del panel agregar libro. Lo primero que vamos a hacer es recoger los datos del text field y los vamos a guardar pues en un objeto de tipo transferencia, en un DTO. Entonces eso lo hacemos creando una nueva instancia de libro DTO, libro igual a new libros DTO, y lo que vamos a hacer es pues libro.set título. Vamos a recogerlo del text field título. Enseguida bueno, el text field no nos va a regresar por sí mismo el título, tenemos que recogerlo mediante el getText. Ya tengo esa parte de código, me parece, por aquí. No lo tengo. Lo agregamos sin problema. Entonces tenemos libro.set, después del título viene el ISBN y hacemos un tf título.getText también. Hacemos lo mismo con libro.set autores, tf autores .getText, y hacemos lo propio con libro.set editorial y lo recogemos del text field guión bajo get editorial.getText. Muy bien,
y ya tenemos hasta este momento pues nuestro objeto DTO cargado. Enseguida vamos, ya que tenemos nuestro DTO cargado, vamos a declarar, a crear la conexión mediante el objeto conector, y vamos a cerrar inmediatamente para ver que todo va bien. Vamos a ver. Tenemos nuestro conector, nuestra clase conectora, cone igual a new conector, y hasta este punto tendríamos nosotros pues la creación de la conexión. Todos los parámetros ya están establecidos allá en la clase conector. Entonces lo que voy a hacer es primero crear el conector y cerrar. Vamos a ver, hasta esta parte estamos en el manejador de eventos del botón agregar. Una vez que recogemos los datos que vamos a agregar en el registro, deberíamos de crear la conexión y enseguida proceder a hacer la inserción. Voy a probar solamente hasta al cierre, la creación de la conexión a la base de datos y del cierre, para ver que no hay ningún problema. Entonces ejecutamos el proyecto, tenemos libros, agregar libro, y vimos que la conexión es exitosa. Luego entonces vamos bien. Enseguida, una vez que tenemos el conector, siguiendo el guión, vamos a escribir el código para crear el objeto DAO. El objeto DAO, recordemos, es el que realmente ya opera sobre la base de datos. Entonces vamos a crear un objeto libros DAO. Le voy a llamar libro DAO para reconocerlo perfectamente del DTO. Y necesita un argumento. El argumento que necesito pasarle es la conexión a la base de datos que acabo de generar en la línea anterior. Entonces le pongo cone.miconector para pasar el conector y que pueda desde libro DAO hacer la operación sobre la base de datos. Entonces ya le pasé el conector. Enseguida vamos a invocar el método que va a agregar el libro y que es un método del objeto DAO. Entonces ponemos libro DAO punto, y está el método agregar libro, que si vemos está esperando un objeto de la clase DTO. Nuevamente, los objetos DTO son solo para transferir datos. ¿Qué hicimos? Creamos un objeto DTO, lo llenamos de información en este código, y una vez que lo tenemos cargadito con información, se lo pasamos al método agregar libro del objeto de la clase DAO, que realmente es el que hace ya la operación. Entonces voy a pasarle el libro a agregar libro, y ahí va a ser la operación. Recordemos que agregar libro regresa a un valor entero, que es la llave primaria generada. Entonces la voy a recibir aquí y voy a poner un mensaje. Si el identificador es mayor a 0, significa entonces que la operación fue exitosa. Vamos a agregar un hot option pane, con un método show message dialog, y lo que vamos a hacer es en el mensaje indicar únicamente que inserción de libro exitosa. Si el ID no fue mayor a 0, significa que se quedó con el valor 0 que tenía por default, y lo que vamos a hacer es también mandar un mensaje, pero en este caso el mensaje va a ser de que hubo una falla. Entonces, inserción del libro fallida. Muy bien, siguiendo con nuestro guión, ya invocamos el método para insertar libro, invocar método agregar libro. Aquí hay un error del objeto DAO, ya lo tenemos.
Enviar mensaje dependiendo de la respuesta a la agregación, ya lo hicimos, y vamos a cerrar la conexión, que ya lo tenemos aquí. Revisemos la lógica. Recogemos los valores de los componentes visuales y construimos un objeto de la clase DTO, que insisto, ese objeto DTO es solo para cargar información y que sirva de contenedor de sobre que va a llevar la información y la va a entregar. Creamos la conexión, creamos el objeto DAO, que es el que va a hacer ya la manipulación sobre la base de datos, y le paso el conector que acabo de crear de la línea anterior, y enseguida pues ya invocamos el método específico del objeto DAO para hacer la inserción. Le paso el libro que se rellenaron acá, y si el ID es mayor que 0 significa que la inserción fue exitosa, y en caso contrario pues fue una inserción fallida. Al final vamos a hacer un cierre de la base de datos. Aquí abrimos y aquí cerramos, y dejamos una operación muy limpia sobre la base de datos. Grabo, ejecuto el proyecto, nos vamos a libros, vamos a agregar un libro, aquí vamos a poner el príncipe, el libro del príncipe. El ISBN pues no lo inventamos, el autor es Nicolás Maquiavelo, voy a poner nada más Maquiavelo, y la editorial pues me la voy a inventar, Porrúa por ejemplo, y vamos a hacer una agregación. Inserción del libro exitosa, quiere decir que el libro se pudo agregar bien. Damos a aceptar, y eso lo estaremos haciendo cada vez que queramos hacer una operación. Cuando vayamos a trabajar con con consultas, actualización y eliminación, pues usaremos otra interfaz. En este caso estamos haciendo la agregación de los catálogos. Vamos a revisar la base de datos y ver que de verdad hacemos esta es una consulta que habíamos hecho anteriormente sobre la tabla de libros. Repetimos la consulta y vemos que aquí está el príncipe de Nicolás Maquiavelo. Hay un error aquí porque veo que el ISBN puso también el príncipe. Entonces probablemente cuando recogemos los datos, y sí, de hecho aquí hay un error, cuando recogemos el ISBN lo estamos recogiendo del text field título, cuando esto debe ser text field ISBN. Vamos a hacer una última ejecución. Por acá termino el programa que estaba, ejecuto, me voy a libros, agregar libros, el título El Principito, no me sé el nombre completo, pero es Antoine de Saint-Exupéry, no sé si esté correctamente escrito. El ISBN nos lo inventamos, el autor decíamos que es Antoine de Saint-Exupéry. Probablemente va a estar mal esto, no es un nombre francés, perdón por ahí, pero así lo dije. Editorial Porrúa, por ejemplo. Inserción del libro exitosa, y veamos en la base de datos, hacemos nuevamente la consulta y tenemos el Principito. Ahora sí está bien el ISBN y están los datos. Luego entonces pues es exitoso el proceso. Hasta ahí concluimos con esta prueba. Espero que les sea de utilidad el video. Muchas gracias.